soy Camila Serna, autora de los libros Yo debería ser flaca y Permiso incondicional. Soy mentora, podcaster y escritora. Acompaño a las mujeres a sentirse tranquilas al comer, a vivir en paz con su cuerpo y a transformar la ansiedad en confianza. Este proceso las libera de la guerra interna, de esa voz crítica que les dice que no son suficientes. Les ofrece recursos más allá de la comida para vivir con más libertad y disfrutar su vida. Quiero contarte sobre este camino y quizás encender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y suficiente tal como es? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Qué rico que me estén acompañando y quiero presentarles hoy una invitada maravillosa que nos va a contar mucho sobre la ansiedad, sobre lo que aprendió con la ansiedad y estoy muy emocionada por eso. Así que, hola Paola, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿bien y tú? Contenta de tenerte en el podcast. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, yo también, en verdad, hace mucho tenía mucha emoción desde que me pediste que me uniera al podcast, porque para mí el podcast de Yo debería ser flaca fue crucial en mi proceso y pues me llevó a ti, así que muy bien, feliz de estar acá. Ay, genial, genial. No, me encanta eso. Me encanta cuando eso pasa. Y pues bueno, tú sabes, Paola, que yo te quise invitar porque tuvimos un proceso que a mí me gustó mucho porque pude compartir contigo muchas claridades sobre la ansiedad que te ayudaron. Y quiero que tú le cuentes a la gente que está oyendo que pueda estar enredada con la ansiedad, que yo creo que no es poca, lo que tú sabes ahora. Sí, porque hay muchos temas sobre la ansiedad, pues claro, en redes está en todas partes, pero yo he visto que el foco siempre está como en buscar maneras de calmarnos rápido o meditación, que obviamente en sí misma no tiene nada de malo, pero no es lo primero. Entonces me gustaría, primero que todo, comenzar con un poco de contexto de ti. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? Cuéntanos lo que quieras, mejor dicho. Ok, yo trabajo en consultoría en transporte, vivo en Nueva York, pero me mudé acá hace 4 años y medio. La mayor parte de mi vida viví en Colombia, en Bogotá. Allá fui al colegio, fui a la universidad y tuve mis primeros 8 o 9 años de vida laboral. Yo siempre me ha gustado el trabajo público, ser servidora pública, pues, y siempre me ha gustado trabajos que sean como de acción y de mostrar resultados y de impacto. Pero eso, digamos que a la vez trae sus, o sea, está muy asociado con la ansiedad, porque eran días muy pesados, era todo para allá. Y digamos que yo creciendo siempre era un poco como la niña que siempre iba en el colegio y la personera y aprendía otros idiomas y hacía esto y hacía lo otro. Entonces toda la vida siempre fue muy intensa y yo empecé desde chiquita a ver cosas que ni mis papás ni yo sabíamos que eran ansiedad y simplemente los llamábamos cosas diferentes, como Paola es muy acelerada o Paola se emociona demasiado y salta y le pega a la gente, o sea, como por accidente, ¿sabes? O Paola me daban como unos ataques de asma. En ese momento yo creía eran ataques de asma, pero desde muy chiquita y sin saberlo eran ataques de ansiedad. Entonces la ansiedad sin saberlo estuvo muy presente o ha estado muy presente durante toda mi vida. Ok, y tú no me buscaste por eso, tú llegaste a mí es por el tema de la comida. Uh-huh. y de la relación con tu cuerpo y lo que te pasaba principalmente con esas luchas. Y por ahí arrancamos, pero la ansiedad, pues para muchísimas mujeres, y no todas, está muy vinculada a esas formas compulsivas con la comida. ¿Cómo fue que te empezaste a dar cuenta que estaba vinculado? Yo creo que
pues muchos de los comportamientos que los llevan a uno o a los que toda la cultura de dieta y del cuerpo debe verse así, muchas de esas prácticas llevan, creo yo, a comportamientos ansiosos, como mucha ansiedad porque esta comida es prohibida, no puedo comerla, me va a hacer mal, y cuando la como pierdo el control. Entonces creo que son comportamientos que contribuyen mucho a la ansiedad, o es un poco un círculo vicioso, uno contribuye al otro. Y creo que, o sea, yo pues cuando yo tenía un trastorno alimenticio y durante muchos años, 15 años, nunca me lo admití ni se lo admití a nadie. Y cuando finalmente lo admití, fue como caer en un hoyo muy negro del que no sabía cómo salir. Y eso despertó aún más mi ansiedad. Entonces me empezaron a dar lo que ahí yo ya empecé a identificar como ataques de pánico, una ansiedad muy, muy fuerte que se sentía cada vez más corporal. Yo creo que toda mi vida había ido al gastroenterólogo y yo le decía, es que a mí yo tengo gastritis, y él me decía, pero ¿qué sientes? Yo le decía, me dan mareos y me da como náuseas y siento que se me van a ir las luces, y pues tengo un dolor como arriba en el estómago. Y él me decía, sí, el dolor arriba en el estómago es gastritis, pero lo demás no lo es. Y yo siempre decía como, ese doctor nunca me pone atención. Pero resulta que era un ataque más de pánico, de ansiedad, que una gastritis en sí misma. Entonces son como, creo yo, comportamientos que se alimentan mucho uno del otro. Y las personas que, pues en lo que me han explicado, las personas que tienen trastornos alimenticios tienen una altísima probabilidad de tener trastornos de la ansiedad porque están muy relacionados. Sí, totalmente. Y cuando supiste, identificaste que tenías un trastorno de la conducta alimentaria y dices que entraste en un hueco negro, ¿por qué? O sea, ¿por qué el momento en que identificaste y le pusiste nombre se puso más crítica la situación? Creo que porque me permitía aceptar que tenía un problema. Y, y creo que también, pues, creo que mi conducta ansiosa me llevaba a ser muy perfeccionista, y era un poco como lo empecé a ver como fallé. Fallé porque tengo un trastorno alimenticio, y si bien antes nunca lo había dicho ni lo había aceptado y en el fondo lo sabía que lo tenía, o en el fondo no, muy de frente sabía que lo tenía, simplemente lo evitaba, pues fue difícil de manejar, fue demasiada información, fue un no sé qué hacer, qué hago. Mi psicóloga en ese momento me dijo, yo creo que tú deberías ir a algún centro especialista en esto, y yo entré un poco como en negación, y creo que eso me llevó a tener depresión. Y luego para la depresión me dieron una medicina que luego me generó aún más ansiedad. Entonces fue como fue un efecto secundario, pues también de la medicina, pero finalmente era algo que yo siempre tuve de base, yo siempre he sido ansiosa. En ese punto, Paola, no estabas nombrando todavía la ansiedad, era viendo el tema con la comida, ¿cierto? Sí, y me acuerdo que yo empecé a trabajar contigo, o empezamos a trabajar juntas, y algún día yo te empecé a contar como, claro, pues la medicina me lo hizo venir mucho más a flor de piel la ansiedad, y me empezaron habían cosas que nunca en la vida me han dado ansiedad a mí, como, no sé, subirme a un avión en la silla de la mitad, por ejemplo, o como ir a teatro. Iba a ir a teatro y yo empezaba a pensar desde 2 horas antes como, pucha, ¿qué tal que como que me enferme en el teatro, me duele el estómago, qué tal que me tenga que parar, qué tal que tenga que salir? Y entraba como en un loop en la cabeza de pensar qué va a pasar cuando llegue al teatro, y eso era algo que a mí nunca me pasaba. Y entonces yo me acuerdo que te decía a ti como, no, Camila, es que estoy súper enferma, porque imagínate que mi estómago todos los días estaba así enferma, llevo 5 días enferma. Y luego entonces tú empezaste a decirme como, ¿qué más sientes? Y empezamos a hablarlo y empezamos a darnos cuenta que o sea, que ya mi ansiedad llegó a un punto tan fuerte sin que yo identificara que fuera ansiedad, que ya se veía completamente físico, se veía en mi estómago, se veía en mi espalda, me empezaron a dar dolores de cabeza, bueno, mareos, o sea, muchas cosas físicas que pues se manifiestan, en las que la ansiedad se manifiesta, y que se empiezan a exacerbar porque yo empezaba pues que a ver cosas que después aprendimos que pues no era tan bueno para la ansiedad como a tratar de solucionarlo y a buscar en internet
¿qué puedo tener? ¿Por qué me puede estar dando esa ansiedad? O como, Sí, claro. o te decía, Camila, encontré esta meditación para la ansiedad, encontré este podcast en YouTube que te dice cómo en 5 minutos calmar la ansiedad. Y tú solo te reías y me decías, Paola, que hemos Pero hablado de ahí esto. empezó un trabajo muy bonito porque ahí te comencé a mostrar los materiales, porque ya habíamos conversado sobre la comida y no es que eso estuviera 100% solucionado, pero tú tenías una claridad sobre el tema de la comida, que tenías que ser organizada, que tenías que tener rutinas, que no podías seguir en el caos de la mentalidad de dieta, ¿no? Saltándote comidas, compensando o lo que hicieras, o sea que la estabilidad era muy importante, eso ya lo estabas entendiendo. Eh, y ahí pasamos ya a mirar todo lo pertinente a la ansiedad, psicoeducación sobre ese tema, que fue, yo siento, algo que te sirvió mucho porque te permitió como ver la mecánica de lo que tú hacías, ¿sí? Porque con la ansiedad a veces pues nos vamos muy en automático porque es tan incómoda, es tan harta de sentir, porque es esta emoción que nos prende las alarmas sobre una una amenaza posible en el futuro. O sea, nos prende el miedo y es tan incómoda que nos vamos sin pensarlo a aliviarla muy rápido, a solucionarla muy rápido, es muy activadora. Y este material que te empecé a compartir, esta psicoeducación, comenzó a darte un orden, ¿cierto? ¿O cómo lo viviste tú? Cuéntame. Creo que era como que me permitía tener momentos como de, ajá, o sea, como, esto es lo que estoy haciendo. Porque Exacto. muchas veces, o sea, sentía la ansiedad y mi cerebro era como, bueno, ¿qué hago? Plan de acción. Y entonces buscar en internet, ir a meditar y no sé qué más, pues digamos herramientas que a mí me habían enseñado para manejar mi trastorno alimenticio, más no, más, sin atarlo a la ansiedad, que creo que fue lo que más hizo clic en mi trabajo contigo. Entonces yo empezaba a buscar todas estas formas de solucionarlo y muchas veces, pues no, o sea, a veces es simplemente como dejarlo pasar, pero para mí ese concepto era muy difícil de entender. Entonces, no sé, una vez me fui a yoga, por ejemplo, y el yoga, yo no soy muy buena en todos los deportes, la verdad, pero me gusta mucho el yoga y como que me siento que pues por lo menos en el yoga soy buena. Y tenía muchísima ansiedad, y esto fue al inicio, y me fui a hacer yoga. Y me frustré tanto en yoga porque sentía que no me estaban saliendo las cosas por la misma ansiedad que empecé a caer en un círculo donde decía, me voy a salir de la clase. Pero luego decía, no me puedo salir de la clase porque qué van a pensar las personas si me salgo de la clase. Pero finalmente mi cuerpo estaba como, no quiero estar acá. Y eso era parte de me quiero solucionar este problema. Y entonces ahí, a medida que pasó el tiempo y que vimos como estas son las formas que uno trata de buscar para solucionarse o que llevan a entrar en un loop de ansiedad más fuerte, pues como que me podía dar cuenta y un poco como descansar, como tal vez no tengo que empezar a buscar podcast en internet cada vez que tenga ansiedad o música para relajarme. Tal vez tengo que simplemente apagar los audífonos y no hacer nada y eventualmente se me va a pasar. O si estoy como que siento que mi estómago está fatal, puedo como tomármelo un poco más suave y respirar un rato y eventualmente se va a pasar. Sí, y para una persona ansiosa, y además ahí yo te entiendo de primera mano, el concepto de dejar las cosas quietas es muy difícil porque la ansiedad es activadora, porque obviamente si tu sistema cree que hay una amenaza en el futuro, pues tu sistema lo único que va a querer hacer es protegerte. Y las vías de protección terminan siendo esos patrones maladaptativos realmente, que son esa solucionadera, que son patrones también evitativos, ¿no? De evitar todos los gatillos, todo lo que te detone el malestar. Entonces, ahí terminas perpetuando la alarma, o sea, tu sistema sigue creyendo que estás en peligro por la manera como tú lo manejas, porque lo evitas, porque lo vas y lo solucionas con urgencia, porque no eres capaz de quedarte quieta ni un segundo. ¿Sí? Sí, eso que dices de quieta ni un segundo, digamos, cuando estábamos trabajando, que tú me decías, te recomiendo este libro. Y yo al inicio empezaba y me leía, me podía leer todo el libro entero o escuchar todos los podcasts, todos al tiempo. Y como que alguna vez creo que tú me dijiste como, pero también pausa, porque estás llevando, o sea, estás dejando que tu misma ansiedad guíe este proceso y pues tal vez
puede no ser lo mejor. Es un poco como, creo que una de las mejores enseñanzas que tú me diste, o sea, una fue el cuerpo merece respeto, no necesariamente aceptación o amor, etcétera. Puedes decir hacerlo o no, pero es respeto. Y la segunda es esto de bájale al ritmo. Y yo siempre he tenido un ritmo aceleradísimo desde que me acuerdo, y ese bajar el ritmo es un poco contradictorio con vivir en Nueva York, porque es una ciudad que va muy rápido, pero, pero tomarme el tiempo para hacerlo fue, pues digamos que contribuye de base a ayudar con la ansiedad. Total, y me imagino, porque hace rato no conversamos, nuestro proceso pues ya ocurrió hace tiempo, me imagino que todavía tienes ese impulso de ir rápido y a veces te aceleras y dices, uy, pucha, llevo 3 días sin parar, me imagino que te pasa, pero ya tienes más conciencia de parar, en algún momento tendrás que parar porque ya sabes que lo necesitas, o cómo lo manejas. Y creo que después de que trabajamos juntas, hubo un tiempo en que no paraba, iba muy, muy rápido y decidí un poco cómo obligarme a hacerlo y compré un perrito. y fue una forma, sí, y fue una forma perfecta de hacerlo porque él necesita salir o si no lo saco se va a hacer pipí en mi cuarto, entonces pues tengo que sacarlo. Y me ha ayudado, igual trabajo mucho, siempre me ha gustado trabajar, pero es diferente, como que con él, yo siempre contaba minutos, tengo estos minutos para hacer esto y o sea, como que sentía que el tiempo se acababa. Y con él me voy a caminar en la mañana y se me hace a veces tarde para la oficina y es como, bueno, pues así es la vida, o sea, tengo que sacarlo porque pues su vida depende de mí y eso ha sido como que me ha traído muy a mí como a volver a los instintos, ¿sabes? Como eso que uno pierde a veces con un trastorno alimenticio, el tengo hambre, no tengo hambre, ¿qué siento? Y con un perrito, pues es un bebé, además tiene 4 meses y ha sido muy volverme a acercar a esas cosas como tan básicas que uno deja a un lado. Sí. Oye, no sabía lo de tu perrito, me encanta eso, me encanta. Sí, Camila, es hermoso, te voy a mandar una foto. Yo sí vi un perrito en tu perfil y yo no sabía que tenías un perrito y dije, ¿quién? ¿Cuál será este perrito? Bueno, buenísimo, buenísimo, Paola, sí. Me encanta. Y ¿cómo entiendes ahora las cosas que te pasan, digamos, frente a tu cuerpo? Dolores de barriga, gastritis, mareos, ¿cómo lo abordas ahora? Bueno, pues aquí además viene como que voy a incorporar otro tema que nunca hablé contigo, pero fue el tema de las hormonas. Yo tomé anticonceptivos 18 años de mi vida y hace como 5 meses los dejé. Y los dejé en parte porque empecé a leer mucho sobre cómo el uso de anticonceptivos también tiene muchos efectos químicos en las mujeres y no solo está como como cosas como el peso, que era por lo que yo empecé a mirarlo, sino también cómo manejas la hormona del estrés y la serotonina y otras cosas como mucho más que son mucho más de interés para mí ahora y creo que eso ha generado un cambio muy grande en mí también porque a medida que pasa el mes entiendo un poco más que hay una parte del mes donde yo me siento extremadamente ansiosa y otra parte del mes donde tal vez me siento un poco menos. Y eso digamos que no sé si es bueno o es malo porque a la vez es como, esta es la razón por la que entonces no tengo que buscarle solución, pero sí me ha ayudado a no sé, a vivir la vida un poco más como más tranquila. Igual ahora llevo una vida más tranquila, llevo una vida un poco como juzgándome un poco menos, impresionándome un poco menos y eso ayuda con la ansiedad. Y cuando tengo ansiedad también sé identificarla. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos esto, yo te decía, pues venía de haber tenido depresión, yo no quería salir. Yo iba a trabajar porque para mí trabajar siempre ha sido como un universo paralelo que me encanta, pero no quería salir en las noches con mis amigos, no quería hacer cosas, quería estar en mi casa. Y entonces tú me dijiste un día como, está bien que te quieras quedar en tu casa, está bien, o sea, el cuerpo se lo pide y tú quieres bajar tu ritmo, pero trata de identificar cuando tú quieres quedarte en tu casa porque quieres descansar o trata de identificar cuando quieres quedar en tu casa porque quieres evitar el mundo y evitarte a ti, quedarte encerrada. Y eso es algo que ahora sé hacer, por ejemplo. Y hay días que digo, el viernes no tengo ninguna ganas de salir, me voy a quedar a descansar. Y hay días que digo, sí quiero salir, incluso voy a salir de fiesta y voy a llegar a la madrugada, como es un poco entender más
mi cabeza y hacerme Claro. preguntas sin entrar en un loop, ¿no? Porque es como la historia de mi vida, creo. Oye, me parece buenísimo lo que estás diciendo y yo soy enfática en que uno no sana la ansiedad en el sentido de que uno no le vuelve a dar ansiedad, porque es como decir que uno no le vuelve a dar tristeza. O sea, eso no pasa. Las emociones están ahí y son súper funcionales y queremos tenerlas ahí porque son un GPS que nos dan información sobre la vida, inclusive la ansiedad. Entonces es normal que uno trabaje en estas cosas y todavía le dé ansiedad porque hay personas que estamos más cableadas para sentirla. Estamos, no sé, tenemos un sistema nervioso más sensible y nos pasa. La verdadera recuperación, yo digo, es aprender a sentirla sin tenerle miedo, sin sentir que uno tiene que solucionarla, sin colapsar la vida. O sea, eso de, por ejemplo, que acabas de poner el ejemplo de la salida. Si yo apenas siento ansiedad, el mínimo asomo de ansiedad, paralizo mi vida. Ahí ya estamos hablando de más estrategias maladaptativas para manejar la ansiedad. Pero la ansiedad no se va a ir. Está bien, y está bien sentirla. Y está bien no pelearle. Y lo que tú dices, entender y ser compasivo con uno y saberlo llevar y saber en qué momento uno sí descansa y en qué momento uno practica eso, ese concepto que también te comentaba de qué haría mi versión no ansiosa, ¿no? Si no tuviera ansiedad en este momento, ¿qué es lo que haría? ¿Saldría con mis amigas o no saldría con mis amigas? Porque la ansiedad no es lo que dicta la conducta. Sí, ese es el punto, que la ansiedad no sea el motor de tus acciones, por qué haces algo o por qué no haces algo. ¿Sí? Sí, y creo que también es un poco normalizar la ansiedad, porque, y es muy lindo porque hace poco estaba hablando con mi mamá y mis papás fueron papás muy jóvenes, entonces pues esto es todo un aprendizaje en sí mismo. Y ella me dijo que vio al niño de una de sus amigas, que es chiquito, tiene 8 años, y ella le dijo algo como que él era ansioso y ella le dijo, ponle atención porque yo nunca supe que mi hija era muy ansiosa y ojalá me hubiera dado cuenta chiquita y hubiera podido ayudarle de alguna forma. Y le dijo como es algo importante, ponle atención, como no digas como, sí, es ansioso y ya pasará la vida, sino como darle herramientas desde chiquito para manejarlo. Y creo yo que eso es importantísimo, como que la gente hable de ansiedad. Yo hace un año, por ejemplo, podía hablar de ansiedad con mis amigas, pero no en mi trabajo, porque era como, tenía igual un tipo de estigma para mí hablar de ansiedad en el trabajo. Y alguna vez tú y yo hablamos y tú me dijiste, es que eso tiene sus lados buenos y sus lados malos, y por ser ansiosa tú eres también tan buena en tu trabajo, ¿no? Porque yo puedo, o sea, trabajo excelente bajo presión y como que siempre estoy como muy pilas y estoy atenta a los detalles, etcétera, que es bueno para el trabajo, pero muy malo yo a un extremo porque, o sea, yo podía hacer 5 cosas a la vez, pero ¿a qué costo? Y como, ¿por qué decidiría hacerlo? Entonces, ahora incluso en mi trabajo me he vuelto un poco más abierta a eso y creo que la gente no se lo espera, pero un poco como que abre conversaciones. La gente empieza a hablar de esto. Yo en mi oficina durante mucho tiempo fue la única persona que no hablaba solo inglés. Y entonces habían días que yo estaba esforzando mi cerebro para hablar en inglés porque además tenía que ser perfecto en mi cabeza. Y algún día dije como, hoy no se me está dando el inglés de verdad, o sea, no puedo. Como si digo algo mal, díganme porque de verdad hoy estoy cansada y no puedo hacer un esfuerzo. Y mi jefe me dijo como, pero tú hablas perfecto inglés, como porque no entiendo por qué lo dices. Y lo mismo hice con la ansiedad, empecé a hacerlo hace relativamente poco, unos meses, y es como estás hoy, sí, como sintiendo un poco ansiosa. Y entonces ahora ya mi jefe a veces me pregunta, ¿cómo has estado esta semana? ¿Estás bien? Y le dije, sí. Y me dijo, si no estarías, ¿me lo dirías? Y le dije, sí te lo diría. Como hay semanas que son demasiado pesadas que afectan mi salud mental y te lo digo, como esta semana fue muy pesada. Entonces creo que también poder hablar de esas cosas le quita mucho peso a la ansiedad, porque es un poco como, bueno, pues es normal, o sea, es no una enfermedad, porque no es una enfermedad, pero es como si me duele la cabeza, me tomo un Dolex, pues si tengo ansiedad también, pues necesito tal vez como hacer una pausa y hacer el equivalente.
Total, es desmitificarla, ¿sí? Es entender cómo funciona y yo también, siendo así como tú, una persona que está cableada para sentir más ansiedad que el promedio, también sé que lo que tú decías, esto viene de la mano también con regalos. Yo no quisiera quitarme la sensibilidad que tengo o mi atención al detalle, porque eso me hace más empática. Sin embargo, también me hace, o sea, me obliga a tener más cuidado conmigo, con mi sistema nervioso, con mi autorregulación, con mi capacidad de poner límites, porque sí son sistemas nerviosos que hay que cuidar más. Es la realidad, pero también vienen con sus tesoros, definitivamente. Y cuando mi hijo tiene ansiedad, tiene 10 años y le pasan esas cosas, también lo hablamos. Y todavía no me lo entiende completamente, pero yo sé que le voy a poder ayudar, sobre todo a que no le tenga miedo a eso que le pasa, porque cuando no entendemos qué nos pasa y sentimos esa ansiedad desbordada, desorganizada, que ya es que la aguja se quedó pegada, el sistema nervioso simpático ahí está activado de manera crónica y no sabemos qué nos pasa, no entendemos, ahí es cuando se complica, porque sí o sí vamos a tratar de aliviarnos como sea, ¿sí? Nos vamos a automedicar de muchas maneras, ¿sí? Y nuestra conducta va a ser evitativa y vamos a seguir manteniendo esa alarma prendida con toda esa solucionadera y esa buscadera de síntomas y preguntándole a todos los amigos y a todos los médicos y investigando todos los síntomas, pero porque no lo entendemos. Entonces, qué importante con esto de la ansiedad. Y yo siempre le digo a las mujeres que me buscan que sienten mucha ansiedad que está bien y que la ansiedad es muy tratable. Sí la siento muy tratable. ¿No? No es una enfermedad, como tú decías. No, y es también entenderla. Creo que mi psicóloga hace mucho tiempo, y no me acuerdo exactamente cómo era la charla, pero hablaba de, hay diferentes tipos de algo. Una cosa es un ataque de ansiedad y otra es un ataque de pánico. Y hay uno para el que tú, si sales a correr, como eso te ayuda, pero hay otro que si sales a correr, le pones aún más estrés a tu cuerpo y es peor, porque tu cuerpo ya está en ese instinto de fight or fly y tú llegas y pim, le das una cápsula adicional de aceleramiento y se vuelve muchísimo peor. Entonces creo que también poder abrir las conversaciones y poder como que cada vez sea normal, más normal, voy al psicólogo o incluso voy al psiquiatra, que yo creo que eso para mí era algo que tenía muchísimo tabú cuando yo vivía en Colombia. Y yo creo que es, mejor dicho, no es llevarlo al extremo, ¿no? Aquí en Estados Unidos es, yo diría que bastante fácil que una persona como que diga, tengo un poco de ansiedad y toma tu medicina. Yo creo que eso, pues para mí, que soy colombiana, creo que es un poco demasiado, pero sí creo que las medicinas en muchos casos sirven. Y tú alguna vez me dijiste como, pero ¿qué pasa? Si tú tienes un dolor, te tomas un Dolex, ¿por qué no? Obviamente con una psiquiatra y como analizándolo bien, etcétera. ¿Por qué no vas a tomar una medicina si te va a hacer bien? Sí, y es mucho tabú, pero yo creo que nuevamente es importante porque a veces la medicina sí ayuda. Yo todavía estoy tomando mi medicina y me siento muy bien y siento que me ayuda y mi doctora me dijo, vamos a tomarlo un par de años como para que tu sistema se regule y ya, y luego vas a poder dejarla y vas a estar bien, pero creo que eso es muy importante decirlo, Camila, porque siento en muchas personas todavía que hay muchísimo tabú y no siempre son malas, creo que pueden ayudar mucho y creo que tú contigo fue con la primera persona que tuve esa conversación y bueno, con mi amiga Lucía, que en verdad ha sido para mí en este proceso muy, muy, muy importante. Totalmente, ¿no? Yo la psiquiatría la respeto y es una herramienta maravillosa que te ayuda. No, es que, claro, total. Ir donde un buen psiquiatra que te medique bien. Eh, yo cuando tuve síntomas en el 2023, síntomas digestivos horribles por primera vez, así de fuertes, y yo pensé que era médico, pero era ansiedad. A mí me tocó tomar medicina psiquiátrica para temas digestivos, porque era un tema de sistema nervioso. Me ayudó un montón. O sea, ¿cómo podría verlo como algo malo?
Eso que dices del estómago, creo que el estómago es, diría yo, creo que la señal más común de ansiedad en mi experiencia. Total, lo es. Y bueno, yo toda la vida, otra vez, tengo gastritis. Y entonces tengo gastritis y tengo gastritis. Y entonces en Colombia es muy, muy común tomar omeprazol y yo tomaba omeprazol todos los días durante años y escuchaba que el omeprazol no era bueno, entonces dejaba un tiempo y volvía. Entonces era como un círculo de toda mi vida tomando omeprazol. Y en un momento empecé a entender, después de que lo hablamos y dijimos como esta sensación puede ser más ansiedad que gastritis. Empecé al inicio, me levantaba con la misma sensación en la mañana, como ese dolor en la boca del estómago fuerte, pero empecé a preguntarme después de un tiempo como, bueno, ¿esto es ansiedad o no? Y como si me paro y un poco me sacudo y literalmente salto y como, o sea, como que muevo mi cuerpo fuerte, puede ser que se me quite, o si le doy un ratito y no me tomo el omeprazol ya puede ser que se me quite. Y me empecé a dar cuenta que sí. Me empecé a dar cuenta que sí era ansiedad y no gastritis. Y entonces ahora, hace mucho tiempo no me tomo omeprazol y, y no lo necesito. Y pues si algún día me levanto y, no sé, después de media hora todavía siento la gastritis, pues me tomo omeprazol. Pero es solo eso que era completamente permanente para mí, eran todas las mañanas de mi vida, se me pasó. No tenía gastritis, era ansiedad, ese sentir el pecho apretado, como que te duele el pecho y tienes una sensación como de náuseas. Yo me levanto todas las mañanas así, creo que desde que tengo memoria, y eso se me ha pasado. O no se me pasa, me da, pero ya lo sé, ya sé que no necesariamente es gastritis. Uh-huh. Es que yo creo que la gente además subestima todas las manifestaciones físicas que puede generar la ansiedad. No se lo imaginan, o sea, puede ir desde migrañas, dolores en cualquier parte del cuerpo, cuando le brincan a uno los músculos, dolor de espalda, todo lo digestivo, absolutamente todo lo digestivo, que es de lo más frecuente, vértigo, unas hormigueos en las encías, en la lengua, una cantidad de cosas que uno dice, wow, claro, son todas esas hormonas del estrés en el torrente sanguíneo y se van a algún lado, comienzan a hacer lo que sea. A mí me pasó, por ejemplo, igual que a ti con el tema de la gastritis, pero a mí me daba una cosa que era como una sensación de que me iba a dar gripa. Y apenas sentía eso, me volvía súper evitativa, entonces me encerraba, me cuidaba, yo sentía que eso era lo que tenía que hacer. Y después me di cuenta que era ansiedad, y eso pasa. Y nunca no se me desarrollaba la gripa, pero eso era tan frecuente, y después comencé a sentir mucha curiosidad por esas sensaciones que todos conocemos como de, ay, se me bajó la energía, de pronto me va a dar algo. Pero era ansiedad. La semana pasada me pasó que, o sea, mi ansiedad a mí me lleva a encerrarme, ya lo habíamos hablado. Entonces, sí. Yo, digamos que como que era básico, pues sal a caminar. Y yo no podía, mi cuerpo se rehusaba a salir a caminar y no lo hacía por más de que sabía que me iba a hacer bien. Pero pues ahora tengo un perro, entonces me toca, más si quiero o no, tengo que hacerlo. La semana pasada tenía un viaje de trabajo y algo en mi cabeza me decía, yo no quiero ir, no quiero ir. Y el día anterior me levanté y hoy me siento mal, creo que me va a dar gripa. Y hay todas las razones para que tenga gripa, porque está muy frío afuera, los cambios de temperatura, o sea, como que la razón está en que puedo tener gripa. Pero a mí algo me decía, yo no tengo gripa. Entonces él salí a sacarlo muy rapidito en la mañana y ya en la noche hacía mucho más frío, pero dije, tengo que sacarlo. Y lo saqué y caminamos 1 hora y al final de la hora dije, yo no tengo gripa, yo me siento bien, solo que no quiero ir a mi viaje. Entonces toda la ansiedad me ha llevado todo el día a enfermarme y a sentirme que no me siento bien porque no quiero ir. Y ya, y entonces como que dije, esa ansiedad, o sea, ya, ¿cómo la voy a controlar? O voy a por lo menos decir cómo voy a dejarla pasar, no puedo hacer nada más. Finalmente no terminé yendo a mi viaje porque mi perrito tuvo un pequeño accidente, pero pues era la ansiedad llevándome a enfermarme, que eso para mí también es una señal como muy, muy básica de la ansiedad. Increíble. Pero mira lo chévere que es cuando uno ya
en vez de ser evitativo y rehusarse a sentir, uno se acerca a esto con más curiosidad. Es como, ok, ¿qué es esta información? ¿Qué hago con esto? Y la mayoría de las veces cuando es ansiedad por amenazas percibidas, o sea, cosas que uno se inventa, pues nada, es chévere como investigar ahí. O sea, la información, al final es información, pero con curiosidad, y la mayoría de las veces ahí es que dejar quieto. Ese concepto que te dio tan duro en algún momento, eso de dejar quieto, no hacer nada. Ok, aquí está. Esta información es legítima. ¿Qué voy a hacer? No va a elegir mi ansiedad, voy a elegir yo. ¿No? Sí, y tener curiosidad, pero creo sin llevarlo al extremo, que era un poco lo que a mí me pasaba. Como tengo curiosidad y entonces tengo dolor de estómago y seguía. No, pero es que la curiosidad no es eso. No, curiosidad no es esa solucionadera, eso es más ansiedad. No, curiosidad es una curiosidad que es muy serena, o sea, es muy como abierta, no es desde el miedo, desde querer salir de ahí, de buscar alivio, sino es como, a ver, muéstrame. ¿No? Es distinto, total. No, pero entiendo lo que dices. Sí, no. La solucionadera, que yo también la hacía bastante, y cuando me dieron esos síntomas ese año, ahí caí, porque es fácil caer, es fácil asustarse con todas esas sensaciones y síntomas, y ir a todos esos médicos y pedir doble diagnóstico y revisarlo 3 veces y hacerse la endoscopia 2 veces. O sea, es eso. Sí. Eso no es curiosidad, eso es más ansiedad. Sí. Bueno, Paola, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por contarle a la gente un poco de tu recorrido con la ansiedad. Te oigo mucho mejor y me encanta lo del perrito. Qué buena idea. Sí, me ha servido mucho. ¿Cómo se llama? Un gran regalo. Se llama Lulo. Yo también tengo un perro que se llama Lulo. ¿En serio? Ajá. Sí. No sabía. Sí. Sí, aunque la gente acá no entiende muy bien el nombre. No, claro. Le dicen Lula, Lulú. Pero claro, yo quería un nombre colombiano, así que es Lulo. Bueno, buenísimo. Bueno, pues mil gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias, Camila. Un abrazo para ti.